Y vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 40 dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a la alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil.
Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor rebosarán sus fuerzas, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y hoy día nosotros ya estamos en el segundo mensaje. Y nosotros vamos entonces a explorar algunos conceptos esenciales, tanto de la doctrina cristiana, como también vamos a ver cómo estos conceptos que la Biblia enseña y la doctrina bíblica ha sido comprendida históricamente por la iglesia. Nosotros reconocemos que tenemos una deuda de gratitud hacia todos los cristianos que estuvieron antes de nosotros. Suena muy espiritual eso de decir, no, yo no estoy ni ahí con lo que dicen la historia, no estoy ni ahí con los teólogos de antaño, no me interesan los reformadores, porque yo solamente sigo a Dios y la Biblia, el Espíritu Santo. Suena súper lindo y espiritual, pero es súper arrogante, porque es negar el hecho de que el Espíritu Santo ha estado actuando en estos 20 siglos de historia. Es negar que el Espíritu Santo guió a los cristianos que estuvieron antes que nosotros. Y es de alguna manera muy ingrato, porque hubo gente que derramó su sangre, literalmente, para que nosotros tuviéramos, por ejemplo, traducciones de la Biblia en nuestro idioma, para que nosotros pudiéramos leer la Biblia en nuestro idioma, para que nosotros tuviéramos la libertad de reunirnos en el salón de un sindicato en pleno centro de la ciudad. Hubo un tiempo donde esto era absolutamente prohibido y gente literalmente, no es simbólicamente, no, literalmente derramaron su sangre para que nosotros pudiéramos estar aquí. Todo eso fue el actuar del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo, en nombre del Espíritu Santo, negar lo que el mismo Espíritu Santo ha hecho durante 20 siglos. Entonces nosotros entendemos que nosotros somos parte de un mover de Dios finalmente. Y más interesante aún, tú y yo nos vamos a ir de acá y la obra del Señor va a seguir. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que somos solamente una parte en el gran telar que Dios está tejiendo. Así que vamos comprendiendo estas profundas verdades y por eso la idea de profundizar las raíces. Bueno, entonces, hoy día nosotros vamos a explorar la soberanía de Dios. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y hay una frase en la Biblia que dice, ¿con quién compararán a Dios? Esta frase está justamente en Isaías capítulo 40. Entonces yo les voy a invitar que si están con su Biblia allí, que abran en Isaías capítulo 40. Vamos a ver algunas cosas desde el versículo 12 en adelante. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de uno de los artículos de fe más importantes. Es interesante que nosotros tenemos que entender toda la doctrina bíblica y todo lo que enseña la Biblia orgánicamente. Tenemos que entender de que hay cosas en la Biblia que efectivamente son más centrales que otras. No significa que las que no son centrales no son importantes, son todas importantes, pero cada una tiene una importancia diferente dentro de un sistema que es más complejo. Entonces, cuando vemos la doctrina bíblica, tenemos que imaginarnos una planta, un árbol, donde evidentemente que hay aspectos que son más bien de ramas y que no estamos diciendo con esto que no valgan nada. Tienen su importancia y es importante verlas desde una manera bíblica, pero tal vez son aspectos que nosotros podemos considerar un poco más secundarios. Pero hay aspectos importantes que de alguna manera traspasan la Escritura de inicio a fin. Ya vimos la semana pasada, ¿cierto? Vieron la semana pasada sobre la importancia de la Escritura. Partimos de allí, esa es la primera premisa que nosotros debemos entender. Nuestra única, yo quiero que lo entienda bien, la única regla de fe y práctica es la Biblia. Ella es la regla definitiva, ella es la piedra de tope. Hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que decidir en base al sentido común y al momento que estamos viviendo. Pero aún ellas debemos decidirlas dentro de un marco de lo que la Biblia nos dice. Y hay muchas cosas que la Biblia es muy clara y explícita. Hay que seguirlas como la Escritura nos muestra. Entonces debemos nosotros entender esto. Pero debemos entender que la Biblia, como única regla de fe y práctica, es el primer inicio, nuestra primera aproximación. Esto significa que tú puedes sentir muchas cosas, pero si tú sientes algo y no es acorde con la palabra de Dios, tus sentimientos tienen que ajustarse a la palabra y no al revés. Eso significa el concepto de sola escritura, ¿cierto? Como quedó definido por allá por el siglo XVI. Pero el siglo XVI simplemente levantó esta bandera y este lema. Pero la verdad es que ese ha sido el cristianismo histórico por siglos. Y así fue también como se condujo el mismo pueblo de Dios y la iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel. Ellos siempre consideraron su piedra de tope la ley, la Torá, la palabra de Jehová.
Y esto era tan claro que para ellos hablar de la palabra de Jehová era algo que demandaba tanta reverencia porque era la revelación del mismo Dios, era la única forma de conocer con certeza a Dios y por lo tanto tenían una reverencia muy grande por la palabra porque ella era el mismo Dios revelándose a nosotros. Y es por eso que Juan, en el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, le pone como título a Jesús, al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, le pone como título el Verbo, la palabra, el Logos. Fíjese qué importante, por lo tanto, es el tema de no disminuirle poder ni importancia a la palabra de Dios. Sin embargo, algunos le quitan poder a la palabra considerándola solo como un manual de reglas. Y ahí es donde entramos con un problema. La Biblia no es un manual de reglas. La Biblia nos habla de muchas cosas y tiene un significado mucho más amplio que un manual de instrucciones. La Biblia es la revelación de Dios mismo y de su carácter, porque Él quiere entrar en contacto con nosotros, quiere que aprendamos a amarle, y para amar hay que conocer. Los que están casados saben que es así. No conocían a la persona con que se casaron hasta que se casaron. ¿Cierto? Es así. Entonces no vengan con que no importa si pololearon 8, 9, 10, 25 años. Lo importante es que del momento en el que se casaron, del momento en el que empezaron a tener esta vida juntos, allí entonces nosotros podemos decir, ahí recién empezaron a conocerse. Antes era un juego. ¿Cierto? Tenemos que conocer para amar. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando tú conoces, tú empiezas y aprendes a amar. Tú no puedes amar lo que no conoces. Y Dios quiere que le conozcamos. Entonces el primer objetivo de Dios es mostrarnos su carácter, su ser, sus perfecciones, cómo Él es majestuoso, poderoso, perfecto, para que podamos entrar en una relación con Él. Y entonces, el siguiente objetivo de la Escritura es mostrarnos la gran historia de Dios. Y es maravillosa la Biblia porque nos cuenta desde el inicio de la historia hasta el final de la historia, así que tenemos el panorama completo. No tenemos muchos detalles de lo que hay entre medio, y algunos fantasiosos que mal utilizan la Biblia y la tuercen, empiezan a mirarle y descubrirle números y patrones, y empiezan a decir, no, aquí dice Hitler, 1933, y todas esas cosas. Bueno, esas son las más grandes estupideces que al ser humano se le ha ocurrido. Entonces la gente tiende a hacer ese tipo de cosas porque no entiende que Dios quiere revelarse a nosotros como persona. Dios no es una fuerza ni una energía impersonal. Él es persona y quiere que le conozcamos como una persona y aprendamos a amarle como se ama a una persona. Sin embargo, en este contexto de la Biblia y entendiendo esto, por lo tanto nuestra única regla de fe y práctica, entendemos que dentro de esta gran historia de Dios, también Dios nos revela, entre otras cosas, lo que Él exige de nosotros. También hay allí instrucciones. Lógicamente que hay instrucciones, lógicamente que también hay leyes que nos ayudan a descubrir el verdadero sentido y significado de una vida realmente feliz. Pero ese no es el centro. El centro de la Escritura es, y del propósito de la Escritura es que podamos conocer a Dios y conocer su plan y sus propósitos en la gran historia. Entonces, cuando tú conoces la gran historia de Dios en la Biblia, tienes que hacerte una pregunta. ¿Cómo mi historia se encaja en esa gran historia? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo mi historia personal se encaja en la gran historia de Dios? No se trata de ti ni de lo que tú puedes hacer. Se trata de Dios y de lo que Él está haciendo. Y cómo Él está usando tu vida para glorificarse. Y cómo tu sentido, tu propósito y tu única felicidad y tu mayor placer es saber que Dios se está glorificando en ti. Cuando entendemos esto, tenemos que pasar entonces a algunos conceptos esenciales que la Escritura enseña. Y uno de los primeros conceptos es la soberanía de Dios. Es uno de los primeros conceptos. Dentro de este edificio orgánico, ¿cierto? Dentro de este bosque de secuoyas gigantes, que es la Biblia, ¿cierto? Pueden pasar, tomen asiento, vengan nomás, no se hagan tanto problema. Dentro de ustedes conocen las secuoyas gigantes en California, ¿han oído hablar de ellas? ¿Sí? Se supone que son unos árboles muy grandes, tienen muchísimos años, son como de la época de la prehistoria, entre medio anduvieron los dinosaurios por ahí. No sé si están así, pero más o menos así, son muy antiguos. Yo exageré con lo de los dinosaurios. Pero tal vez unos dientes de sable a lo mejor anduvieron un poquito más para acá. Entonces, el tema es que las secuoyas gigantes es todo un tema, porque ¿cómo han podido durar tanto estos árboles? Y crecieron de una manera impresionante, se supone que son enormes, o sea, son enormes como edificios, etc.
Entonces las personas se preguntan cómo es posible, y muchos científicos se habían preguntado cosas sobre cómo había durado tanto, a través de tantos siglos, de tantas inclemencias del tiempo y de tantas cosas. E investigando se dieron cuenta que todo este bosque de secuoyas gigantes tenía algo súper interesante. Las raíces no son individuales. En sus raíces están orgánicamente unidos debajo de la tierra. Por lo tanto, no es un árbol más otro árbol. El bosque no es la suma de árboles individuales. Ese bosque es un verdadero sistema de árboles que están todos interconectados por sus raíces. Interesante, ¿no? Esto es justamente lo que ocurre con las doctrinas bíblicas. Las doctrinas de la Escritura son así. Bueno, el ejemplo de secuoya gigante sirve para otras cosas también. Después vamos a hablar de ellas. Pero en este caso nos sirve para entender las doctrinas bíblicas. Entonces uno no se debe engañar. No porque una doctrina se hable mucho en la Biblia significa que es más importante. Ojo con eso. No tiene que ver con la cantidad, no es un tema mecánico. Si ustedes se fijan, lo que más se ve de las secuoyas, ¿qué son? Sus troncos, evidentemente. Pero no son lo más importante. Son importantísimos, obvio que sí. Son parte del sistema, sin los troncos no podrían existir. Pero hay algo más importante, las raíces, y no se ven. La soberanía de Dios es una de las doctrinas raíces de la Biblia. Probablemente la doctrina raíz más importante porque nos va a permitir ponerle un orden correcto a todas las demás doctrinas. Si yo saco la soberanía de Dios del medio, las otras doctrinas yo las puedo sustentar, pero van a estar de manera torcida. Por ejemplo, la salvación. ¿Por qué Dios me salva? Si yo pienso y quito la soberanía de Dios del medio, yo voy a pensar que Dios me salva porque yo soy una persona tan importante, porque yo soy tan especial, que Dios no quiere que yo me pierda. Porque tú eres especial. Tú y yo somos especiales. ¿Sí? Entonces, Dios pasa a ser un siervo de la humanidad que está preocupado con que nosotros, pobrecitos humanos, que somos muy importantes, no sea cosa que nosotros vamos a sufrir demasiado. Así que Dios entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y nos ruega y nos pide, por favor, sálvense. Un Dios pusilánime, sin fuerza, sensiblero. Se pierde el sentido de la salvación. Pero si yo entiendo que Dios me salva porque Él quiere glorificarse a sí mismo y que el objetivo con el cual Dios salva es para darse gloria a sí mismo, entonces yo entiendo que el objetivo de la salvación no es primariamente el hecho de que yo pueda ser librado de un sufrimiento eterno. El primer y principal objetivo de la salvación es que Dios se glorifique. Y eso me hace entender entonces por qué no solamente existe salvación eterna, sino también juicio eterno. Porque ambas cosas glorifican a Dios. Dios se glorifica en salvar y Dios se glorifica en condenar de manera justa a quien ha pecado contra su carácter. Es así de simple. Pero si yo no entiendo la soberanía de Dios en el centro, se me va a perder lo demás. ¿Se entiende? Entonces la soberanía de Dios la podemos explorar. Hay muchos textos, pero yo quiero que enfoquemos y focalicemos aquí en Isaías 40. Y si ustedes tienen su Biblia abierta ahí, van a poder acompañar a medida que nosotros vamos entonces explorando este texto. Fíjense que dice lo siguiente. En primer lugar, la soberanía de Dios es una realidad porque Él es dueño de todo. El versículo 12 dice, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? La idea que está mostrando aquí Isaías es que Dios es un Dios tan poderoso que Él crea todas las cosas y nos da algunas imágenes muy hermosas. Dice que Dios, por ejemplo, vino y tomó todo el polvo de la tierra, toda la tierra de la tierra, ¿sí? La tomó y la midió en una balanza. Que Él vino y extendió los cielos, todos los cielos, los extendió con sus dedos. O sea, vino y le hizo así. Eso es el cielo para Dios. Ese es el universo. Entonces nosotros todavía estamos sumamente empeñados, y está bien eso, es hermoso, es admirable, es una vocación maravillosa, la vocación científica, y estamos ahí empeñados en descubrir los confines del universo, en descubrir todo lo que hay en el universo. Y las personas entonces, especialmente aquellos que se dedican a la astronomía, están analizando
y descubriendo cosas nuevas cada tiempo, estrellas nuevas. Esto es un tema, cómo van descubriendo y viendo qué es lo que hay en el universo. El universo se está expandiendo, es lo que afirman. Que el universo se expande. ¿Y se expande en qué? ¿Se expande dónde? ¿Se expande hacia dónde? ¿Qué hay más allá del universo? Isaías nos dice que Dios vino y le hizo así al cielo, al universo, con sus dedos. ¿Se fijan que es espectacular lo que Isaías nos muestra sobre quién es Dios? Nos dice que Él vino y tomó todas las aguas, las midió en la palma de su mano. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Sí? O sea, yo no sé ustedes, pero hay que tenerle un cierto respeto al mar, ¿o no? Hay que tenerle un cierto miedo, digamos, o respeto. El mar no es un juego, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, excepto para los surfistas, pero aún así le tienen un respeto. Tienen que seguir la ola y entender la lógica de la ola. El mar es una fuerza tremenda, incontenible. Las cataratas de Iguazú, por ejemplo, que es lo que yo conozco, pero las cataratas de Iguazú tienen una fuerza muy grande, por una sencilla razón. Son muchísimos metros cúbicos de agua que caen por minuto. Muchos metros cúbicos de agua. ¿Y cuánto pesa un metro cúbico de agua? 1 tonelada. ¿Sí? 1 tonelada. Bueno, todas las aguas de la tierra, Dios las puso en la palma de su mano. Todas las aguas. Se fijan, la imagen es muy clara, ¿no? Es Dios como un artesano haciendo todas las cosas. Entonces dijo, vamos a ponerle agua a esto. Y tomó el agua. Y le hizo agua ahí. O creó el agua y la puso. Hagamos un universo así bien vasto. Y ahí, eso es para Dios el universo. Lo tomó y lo extendió así, ¡fum!, como un papiro. ¿Sí? Y quedó ahí. Y vino y dijo, ahora vamos a ponerle tierra a esto. Y tomó la tierra, así como cuando uno toma la sal. ¿Sí? ¿Han cachado cuando uno almuerza en lugares donde no hay salero? Entonces la sal está así puesta en un platito, ¿cierto? Entonces, así Dios vino y tomó, midamos la tierra, y la midió, la puso en una balanza, como esas balanzas que tiene el Andrés en su trabajo ahí, ¿cierto? Donde el peso es una piedrita chiquitita, ¿cierto? Esas balancitas, ¿cierto? También trabajáis con eso, ¿no? Son unas balanzas chiquititas así. Vino, lo tomó y midió. Y así Él creó el universo. Eso es para Dios todas las cosas que para nosotros son tan inmensas y tan grandes. Dios es dueño de las cosas. Dios es dueño del universo. La primera razón por la cual tenemos que entender la soberanía de Dios es porque Él es dueño. Eso significa que Él, por lo tanto, tiene el control y el dominio sobre ellas. Las cosas son de Él y le pertenecen a Él. Dios es soberano porque Él es el parámetro de justicia y verdad. Fíjese entonces lo que dice los siguientes versículos, el 13 y el 14. Dice, ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda de la inteligencia? Tenemos que entender esto de Dios. Para nosotros el acto de conocer es un acto muy importante. Todos los días estamos conociendo algo, ¿sí o no? Hasta usamos la frase, todos los días uno aprende algo nuevo. ¿Ah? Algunos la dicen, ¿cierto? Entonces uno está siempre aprendiendo, estamos adquiriendo conocimiento. Dios no adquiere conocimiento. No adquiere porque Él ya lo tiene todo el conocimiento. Él es el parámetro absoluto de conocimiento y Él nos da a entender su conocimiento a nosotros. Él es el parámetro absoluto de justicia y de verdad. O sea, todo lo que es verdadero es porque Dios así determinó que fuera. Dios no tiene que alinearse a un concepto de verdad que existe fuera de Él, sino que es todo lo contrario. Porque Dios pensó y determinó algo, eso es verdad. ¿Se entiende la idea? Dios pensó y determinó la realidad. Y la realidad es lo que Dios pensó de ella. Hay una diferencia entre cuando tú conoces y yo conozco. Cuando Dios conoce, perdón. Cuando tú y yo conocemos las cosas, estamos descubriendo. Estamos nosotros haciendo y adquiriendo un conocimiento. Entonces yo vengo y miro y digo, ¿qué es lo que es un árbol? Bueno, un árbol es esto. Y yo puedo tener un conocimiento muy profundo acerca de qué es un árbol.
cómo funciona, estudiar sus componentes, estudiar sus funciones diferentes y tener un conocimiento profundo del árbol. Dios no conoce así las cosas. Dios conoció y en el acto de conocer les dio existencia. Nosotros conocemos las cosas y nuestro conocimiento es verdadero y es real cuando conocemos cosas que existen. Dios, por el hecho de conocer, hizo que existieran. ¿Se va entendiendo la idea o no? ¿Está muy volado esto? O sea, en el acto de conocer, con su conocimiento, Dios determinó el ser. Nosotros conocemos cosas que ya tienen ser. Y como ya tienen ser, nos acercamos para conocer el ser de ellas. Dios, al conocer, hizo que fueran. En el caso de Dios, conocer precede al ser. Él conoció primero y por eso fueron. Él conoció la historia, Él conoció el mundo, Él conoció todas las cosas y por eso son. Lo mismo nosotros podemos hablar con respecto de la justicia. No se trata de que Dios responde a un parámetro de lo que es justo o no justo según lo que nosotros pensamos que es justo o injusto. Porque Dios lo hizo es justo, punto. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces cuando Dios viene y trae una calamidad o trae una enfermedad, lo está haciendo porque es bueno. Lo que Dios hace es bueno. Dios no responde a un parámetro de bondad o de justicia que esté aparte de Él o fuera de Él, ni menos sobre Él. Él es el parámetro de justicia. Entonces tú y yo, si queremos conocer qué es lo bueno, necesitamos conocer a Dios y tener intimidad con Él y aprender a amarle y vamos a reconocer lo bueno. Si tú y yo queremos obtener conocimiento verdadero, en primer lugar necesitamos conocer a Dios, tener conocimiento de Él como persona y aprender a amarle y tener comunión con Él. Por lo tanto, Él es el parámetro absoluto de estas cosas. Así que Dios no responde a nuestros conceptos de justicia, de bondad, de verdad, de belleza. Él es el parámetro absoluto para la belleza, la justicia, la bondad, la verdad. Porque Él lo hizo, es justo. Porque Él lo pensó, existe y es real. Porque Él lo hizo bello, es hermoso. Y punto. Esa es la idea de un Dios soberano. Dios es soberano también por su superioridad y soledad. Miren lo que dicen los versículos del 15 al 17. A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde. Esto es re interesante, ¿eh? Observen lo que va haciendo Isaías. A los ojos de Dios, todas las naciones son como una gota de agua en un balde. No, aún eso es mucho, dice Isaías. Como una brizna de polvo en una balanza. No, ¿saben qué? Aún eso es mucho. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. O sea, más chico todavía. Fíjense, va haciendo cosas más chicas. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. El Líbano era conocido como un país lleno de árboles, con bosques grandes y frondosos. O sea, la idea es lo siguiente: si tú tomaras todas las secuoyas gigantes de California y hicieras un holocausto con ellas, eso no es suficiente para Dios. ¿Sí? Eso no serviría de nada. Ni todos los animales del mundo sirven para los holocaustos. Porque todas las naciones no son nada en su presencia. ¿Se fijan cómo él fue achicando? Una gota de un balde, después una brizna de polvo, después un polvo fino y ahora nada, no son nada. Pero como a Isaías le pareció poco, dice, no tienen para él valor alguno. Esa expresión ahí en el hebreo dice literalmente son menos que nada. Menos que nada. Todas las naciones son eso. Miren qué interesante lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Su pueblo está en medio de una situación sumamente compleja. Isaías está profetizando el hecho de cómo este pueblo de Israel, por su idolatría, por su rebeldía, iban a ser enviados a Babilonia para sufrir allí un castigo, para vivir allí un periodo de disciplina de parte de Dios. Es muy interesante, porque no es un castigo en el sentido de la ira, la furia de Dios contra ellos para condenarlos, sino que como son su pueblo escogido, Dios permite que una calamidad, tal como que los babilonios los tomen y se los lleven cautivos, esa calamidad es el medio a través del cual Dios los disciplinó. Esta fue la disciplina de Dios sobre ellos.
Pero en esa circunstancia el pueblo necesitaba un consuelo. ¿Qué iba a ocurrir? En el tiempo de Isaías todavía eso no había ocurrido. Isaías estaba hablando de cosas que iban a ocurrir en el futuro. Pero él ya prevé el consuelo incluso. Él les dice, esto terrible va a ocurrir, pero también les tengo el consuelo. Recuerden, todas las naciones son menos que nada para Dios. Entonces, eso significa lo siguiente, que si los babilonios vinieron y atacaron la ciudad con grandes y poderosos ejércitos, la sitiaron hasta que ya Jerusalén no pudo resistir más y cayó. Y con sus ejércitos invadieron las casas, mataron a varones, mujeres y niños. A los que sobrevivieron se los llevaron presos. Entraron al templo, lo profanaron. Tomaron todos los elementos de oro que había en el templo y se los llevaron para Babilonia. Si todo eso ha ocurrido, es porque Dios así lo quiso. Yo sé que están sufriendo. Yo sé que están pasando por un periodo de amargura en sus vidas. Pero Isaías les está diciendo, no olviden que no es porque a Dios se le escapó el control. No es porque de repente ocurrió que los babilonios fueron tan poderosos y Dios no supo qué hacer. ¿Qué hago con estos babilonios? Sus ejércitos son muy terribles. No puedo detenerlos. No, no es así. Dios puede detener toda y cualquier cosa. No importa el poder que algo tenga. Dios lo controla de manera absoluta. Porque Dios es el poder absoluto que controla todas las cosas. Así que, ¿qué son todas las naciones? Una gota, un polvo fino, nada, menos que nada. Esas son las naciones para Dios. Si nosotros seguimos con 21 al 24, nos saltamos esa parte, pero la vamos a ver después. Dice el 21, ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina, hermoso esto como lo dicen en el hebreo, ¿eh? Él reina sobre el círculo de la tierra, dice en el hebreo. Interesante, ¿eh? Para que lo piensen. Él reina sobre el círculo de la tierra, Isaías, 800 años antes de Cristo, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo. Qué bacán esto. ¿Han extendido un toldo alguna vez? Yo sé que George conoce muy bien las carpas, ¿cierto? Porque habitó en una y se hizo famoso por eso. Entonces, las carpas. Tú vienes y armas una carpa, ¿cierto? Bien. Para Dios eso es el universo. Eso es todas las galaxias, que ni siquiera las hemos conocido. Todas las estrellas, todos los confines de los cielos, para Dios son como eso, como extender una carpa, como extender un toldo. Y dice, y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Fíjense qué interesante lo que nos dice aquí del 21 al 24 en realidad. Me pasé por un versículo. Pero fíjense cómo está hablando de que Dios es soberano por causa de su superioridad. Él es superior a todo. Pero no solamente es superior, Él también tiene una característica re interesante. No sé si ustedes conocen este atributo de Dios. Dios es solo. Grábese eso. Dios es solo. La soledad de Dios. Eso es como que uno le da pena. La soledad de Dios, pobrecito, ¿qué pasa? No se trata de sentimientos de soledad. ¿Ah? Dios es solo en el sentido de que nadie es como Él. Su ser es único. Nadie es como Dios. Él está solo en esa dimensión, por decirlo de alguna manera. A esa altura, a ese nivel, nadie es como Él. Por lo tanto, significa la soledad de Dios. Recuerden este concepto, la soledad de Dios. ¿Qué significa la soledad de Dios? Dios está en un determinado aspecto. Dios está de tal manera glorificado. Su ser es de tal manera maravilloso y único que nada puede estar a su nivel. Nada está a la altura de Dios. Dios está en este sentido solo. Dios es solo. Nada va a ser como Él. Nada. Nunca. Jamás. No importa cómo tú te imagines a Dios, tu imagen está corta. No importa la imagen que tú tienes de Él, papito amoroso que te hace cariño, no es eso, te quedaste corto. Juez severo sentado en un trono que gobierna todo, también te quedaste corto. Eso no es suficiente. No importa cómo tú te imagines a Dios. Dios es más de lo que tú te puedes imaginar. Él está solo
en una dimensión inalcanzable para nosotros. Nunca, nada será como Él. ¿No hay cosas que nos impresionan por su superioridad? Les daba el ejemplo de las cataratas de Iguazú. Es un ejemplo tremendo, terrible, porque es muy linda, es bonita la postal. Pero otra cosa es ir para allá a ver esa cuestión. Y es horrendo, tú estás con miedo. Hay un lugar donde tú puedes meterte y se supone que es como que llueve de lado, así, porque el agua salpica y te llueve de lado. Entonces ahí hay unos paraguayos vendiendo a 10 reales unos impermeables. Así que son unas bolsas plásticas en realidad. Entonces ahí uno se pone eso y va para allá y te llega el agua, te llega el agua. Y tú empezás a pensar, esta cuestión es una fuerza tremenda. Si yo me caigo aquí, porque te voy a resbalar. ¿Qué pasa si me resbalo? Esta cuestión me arrastra, me lleva no sé para dónde. ¿Ah? ¿Qué pasaría si yo viniera y pudiera, por una fantasía, lógicamente, porque esto es imposible, pegarme una ducha debajo de las cataratas de Iguazú? Primero es muy difícil, no me voy a poder acercar porque la fuerza del agua empuja todo hacia acá. Pero suponiendo que yo tuviera la fuerza, ¿cierto? Estuviera vestido como Iron Man. ¿Por qué dije eso? Entonces, y yo camino hacia las cataratas y me pongo debajo para darme una duchita, va a ser la última ducha de mi vida, hermanos. Si son muchos metros cúbicos por minuto y cada metro cúbico es 1 tonelada. Eso me parte, me destruye, me hace pedazos. Y lo único que va a caer es la mancha roja que va a pasar para allá por el río. Ahí está el Jonathan. Entonces, si nosotros vemos algo como tan poderoso como es, una sensación frente a algo grande, no sé si te ha pasado. Cuando tú, por ejemplo, te has parado a un acantilado y hay un gran abismo, es hermoso, es fascinante, pero al mismo tiempo te da un temor. Si me caigo aquí, me hago pedazo abajo. O ante la fuerza del mar, cuando se levantan las olas. Hay gente loca que le gusta ir a pasear a la orilla del mar cuando hay tormenta. ¿Ah? En Viña, en Valpo, uno ve eso. ¿Ah? Hay tormenta, no se va a ver tormenta. Y los compadres, agarran el auto y se van a poner ahí a la orilla del mar, ahí, a recibir las olas. ¿Sí? Pero es una cosa extraña, porque es una sensación que les da a ellos de fascinación justamente por el terror que le sienten. Por eso van. Es interesante. Van porque les da una fascinación el terror que sienten frente a una fuerza tan grande. Pero déjeme decirle que no importa la fuerza que tú te puedas imaginar, no importa la fuerza que tú traigas a tu mente, tienes que saber que cualquier cosa que tú has conocido en este mundo es solo una criatura y Dios la controla de manera absoluta y es solamente un polvo fino que Él lo toma en su mano y lo pone sobre una balanza. No importa aquello ante lo cual tú te has sentido pequeño. Eso, ante lo cual tú te has sentido pequeño, es pequeñísimo al lado de Dios. Eso significa entonces que nosotros debemos comprender que Dios es totalmente otro. Él es solo. Nadie es como Él y nadie está donde Él está. Dios también es soberano porque Él es indomable. Me gusta este concepto. Dios es indomable. Y efectivamente Dios es indomable porque Él tiene un control. Tengo que tomar la Biblia, ahí está. Él tiene control sobre todas las cosas, pero también porque nosotros tratamos de domesticar a Dios. Por eso lo quise decir de esta manera. Nosotros hacemos un esfuerzo constante por domesticarlo. Porque es muy terrible este Dios. Conocer a Dios, conocer al Dios verdadero, el Dios que se ha revelado en la Escritura, es una cosa que no es un juego. Porque cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a profundizar en el conocimiento de Dios, paso a paso te empiezas a dar cuenta que no tienes control. ¿Y qué sentimiento más terrible para el ser humano que sentir que no controla su vida ni su quehacer y que todas las cosas en realidad escapan de su control? Pero no del control de Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 18 al 20. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Juan Calvino tiene una frase muy hermosa. Él dice que ninguna imagen es capaz de contener a Dios. Las imágenes nuestras son como frasquitos. Entonces yo vengo con mi frasquito y lo meto al agua del mar y salgo con mi frasquito y digo, aquí está el mar, mira, tengo el mar, tengo el océano. Mentira, ese no es el océano. Eso no es mucho más que eso. El océano son sus abismos. El océano son todos los seres que en él habitan. El océano es toda la flora y la fauna que está en él.
El océano es toda la fuerza de los mares. El océano son todas las tormentas que se levantan. El océano no es un poquito de agua en un frasco. Ninguna imagen es capaz de contener a Dios. Pero es lo que constantemente hacemos. ¿Saben cuál es una de las primeras imágenes que tenemos de Dios y con la cual le asociamos a Dios? Nuestros padres. Así que si tú tuviste unos padres que fueron buenos padres, cariñosos, etc., eso puede ser algo muy bueno, te permite a ti tener una imagen positiva de Dios. Pero déjame decirte que te vas a quedar corto. Dios no es como tus padres. Pero eso también es una buena noticia. Porque si tus padres fueron como las pelotas, cosa que es muy común, entonces tú tienes que saber que Dios es el Padre perfecto y que tú no necesitas relacionarte con Él de la manera como te relacionabas con tus padres. A lo mejor tu forma de relacionarte con tus padres era el temor, era el miedo, no el amor. A Dios tú lo puedes conocer de otra manera. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero hacemos de Dios muchas imágenes a lo largo de nuestra vida. Vamos construyendo imágenes acerca de Dios. Y dice lo siguiente, dice, al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. Qué bonito, ¿eh? Así que está el oficio aquí, ¿eh? Los oficios ahí relacionados de Andrés, Víctor, están ahí los oficios. ¿Sí? El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Fíjense qué interesante lo que está diciendo este texto. Porque lo que nos está diciendo en estos versículos es cómo los seres humanos tratan de comparar a Dios con algo. Y en este esfuerzo de comparar a Dios con algo, se levantan imágenes. Y con estas imágenes ellos tratan de decir, ese es mi Dios, esos son mis dioses, yo a ellos los adoro o a este Dios yo adoro. Y tú puedes estar ahí pensando diciendo, yo no tengo imágenes, ¿de qué me habla? Yo no tengo imágenes de yeso en mi casa, no le enciendo velitas a un ídolo de madera, ¿de qué me está hablando? Bueno, hay algunos que se hacen imágenes de yeso, de plata, de oro y de madera. Hay otros como tú y como yo que se hacen imágenes mentales de quién es Dios y cómo es Dios. Como sea, estamos necesariamente erigiendo, levantando un ídolo. Porque Dios no es capaz de ser contenido en una imagen. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que los ídolos son como unos parásitos. Los ídolos que nos levantamos en nuestro corazón y que brotan de nuestro corazón, los ídolos son verdaderos parásitos. Ellos no pueden existir sin el hecho de que existe un Dios verdadero que es el único verdadero. Se los digo de otra manera. Por ejemplo, tú te imaginas a un Dios que es amoroso, todo amor, y que quiere que tú seas feliz en tu concepto de felicidad, obvio. Entonces Dios te quiere siempre que tú seas feliz, que yo sea feliz, que me sienta feliz, que haga lo que me hace feliz. Entonces ese concepto de Dios, evidentemente que es un concepto curiosamente infeliz de Dios, porque es un concepto en el cual tú estás cortando aspectos del carácter de Dios y quedándote solo con aquellos que te convienen más. Eso que tú estás haciendo es un ídolo. Un ídolo no es algo que existe totalmente aparte del ser de Dios. Un ídolo es cuando nosotros tenemos una imagen torcida acerca de Dios. Lo que te estoy diciendo es que puede ser que tú estés viniendo aquí o a cualquier otra iglesia donde se lee la Biblia, donde se predica la Escritura y donde se busca adorar al Dios de los cielos, al Señor de todas las cosas, que se reveló en Jesucristo, que se hizo hombre y que dio su vida en la cruz para que tú y yo tuviéramos salvación y resucitó al tercer día para que tú y yo tuviéramos nueva vida. Bueno, ese Dios que adoran en muchas iglesias, que adoramos en esta iglesia, tal vez tú vienes y en realidad no lo estás adorando a Él. En realidad te estás adorando a ti mismo. Una imagen que tú te hiciste, que es un espejo tuyo de quién es Dios. Eso ocurre mucho. Ocurre mucho. Nos imaginamos a Dios de una determinada manera y nos aferramos a la imagen que nosotros nos hicimos de Dios. Ese es un esfuerzo por domesticar a Dios. Entonces, tú puedes venir a una iglesia cristiana
cantar las más bellas canciones de adoración que fueron proyectadas y pensadas y compuestas para exaltar a Cristo, pero en realidad no está exaltando a Cristo. Está exaltando a un Jesucito de plástico que tú te inventaste. De esos que se ponen en la parte de adelante del auto y mientras el auto va manejando se le mueve la cabeza así. Ese es tu Jesús. Pues se parece mucho a ti. Es un Jesucito de plástico. ¿Sí? Fíjese qué interesante, otras veces lo hemos dicho. ¿Cómo tú sabes que te estás levantando un ídolo? Y que en realidad lo que estás adorando y lo que tú adoras como Dios, al que le has puesto el nombre Jesús. No importa, le pusiste por nombre Jesús, lo llamas Jesús, pero es una imagen tuya. Eso puede ocurrir, eso le ocurrió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Éxodo 33 nos cuenta un episodio muy interesante. El pueblo vino y juntó todas las cosas de oro que tenían y se hicieron un becerro de oro. Y ese becerro de oro se propusieron a adorarlo. Claramente idolatría, fuera de discusión, era idolatría. Pero ¿saben lo que dijo Aarón? Aarón dijo, bueno, aquí está el ídolo de oro, así que mañana vamos a hacer fiesta para Jehová. Eso dice Aarón. O sea, yo puedo estar adorando un ídolo y llamándolo por el nombre del Dios verdadero y tratando de autoengañarme de que estoy adorando al Dios verdadero. Y como les decía, uno de los síntomas de esto es que ese Dios odia a todas las personas que tú odias. Tolera los pecados que tú tienes, pero aborrece y le da repulsión los pecados que a ti te cargan, que generalmente son los pecados de otros. Interesante eso, ¿no? Entonces tú eres una persona muy trabajadora, responsable, trabajólica tal vez. Entonces, no, es que Dios aborrece a los flojos. Pero Dios tiene misericordia de los que de alguna manera nos dedicamos mucho al trabajo. Yo sé que se me pasa la mano, pero Dios es misericordioso y me perdona. Más que un perdón en base al arrepentimiento, lo que tú te estás imaginando es un Dios que pasa por alto tu pecado. Es muy distinto. El verdadero perdón tiene como base el arrepentimiento. Y nosotros nos imaginamos un Dios que más bien nos soba el lomito y dice, está bien, mijito, no te preocupes. ¿Sí? Todos tienen defectos. Go ahead. ¿Sí? Sigue, la vida sigue. Todos cometemos errores. Sin embargo, cuando es el pecado de otro, de esos pecados que a mí me cargan, que los demás tienen, no, es la intolerancia total. Oye, si yo no entiendo cómo el Señor no ha hecho caer fuego del cielo sobre esa persona. ¿Se entiende? Nos levantamos ídolos. Nos levantamos ídolos. Entonces, Dios es soberano porque es indomable. No importa lo que tú te has imaginado acerca de Dios, amigo. Te quedaste corto. No importa cómo tú te imaginas su poder. Es mucho más que eso. Dios es indomable. Pero también, porque Dios es soberano, nosotros podemos confiar en Él. Esta es la lección más importante de la soberanía de Dios. Fíjense lo que dice en los últimos versículos, del 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, ni se fatiga, su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La promesa de Dios para su pueblo en medio de la opresión de estar exiliados en un territorio totalmente ajeno, de personas que vinieron, invadieron su pueblo y se los llevaron exiliados por la fuerza. El consuelo para ellos es saber que Dios es soberano. Y ese también es el consuelo para ti y para mí. Saber que Dios es soberano en primer lugar te hace renunciar a la ilusión, porque es una ilusión, a la ilusión de control. Tú no tienes el control y nunca lo has tenido. Solo que hay momentos en los cuales como que se nos abren los ojos y nos damos cuenta de esto de manera más perceptible. Realmente no tengo el control. Realmente esto está fuera y escapa de los factores que yo puedo determinar.
¿Cuántas cosas en tu vida se dan y se han dado simplemente porque Dios manejó todas las circunstancias para que fueran de esa forma? Dios lo hizo así, amigo. Dios lo hizo así. Dios es soberano y Él tiene el control. Entonces no importa si tú estás en este momento viviendo un periodo de profundo sufrimiento o de amargura, o tal vez un momento en el cual te cuesta entender por qué Dios está haciendo estas cosas y hacia dónde Él está llevándolas. Pero tú tienes que saber algo, Él tiene el control. Están fuera de tu control, pero no están fuera del control de Dios. Por allí, por el siglo XVI, había un grupo de cristianos que vivían en una zona que era muy complicada. Era una zona que era complicada porque dos grupos religiosos que estaban en el poder los perseguían por igual. Unos los querían matar y los otros no los mataban, pero no les daban trabajo, no les permitían vivir en sus casas tranquilos, no los dejaban tranquilos. Así que hubo un grupo, se dice que fueron 2 teólogos, que se juntaron e hicieron un catecismo, justamente en el contexto para estas personas de esta iglesia, de este grupo de creyentes que vivían en un periodo de persecución. Ese catecismo fue conocido como el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es lo que es un catecismo? Un catecismo es una forma de aprender la doctrina bíblica a través de preguntas y respuestas que uno se va aprendiendo. Es un sistema, es un método para aprender la doctrina bíblica. Entonces, la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg es la siguiente. ¿Cuál es tu mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y yo puedo pensar muchas cosas. Yo puedo pensar mi mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte es que las cosas van a salir bien al final. No es exactamente ese el mayor consuelo. Yo puedo decir, ¿cuál es mi mayor consuelo? Bueno, mi mayor consuelo es que al final voy a lograr salir adelante si me esfuerzo. Ayúdate que yo te ayudaré. Ese infame versículo que no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Cuál será mi mayor consuelo? ¿Saben cuál es la respuesta al catecismo? Muy interesante y muy bíblica. La respuesta es, mi mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por mí y no permite que ni siquiera un cabello de mi cabeza se caiga si no es por su voluntad. Tu mayor consuelo y mi mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es saber que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Existe un consuelo más contracultural que ese? Lo dudo. Pero tampoco existe consuelo mayor. Tampoco existe consuelo más claro. Tampoco existe consuelo más eficiente para traer paz al corazón. Ese es el Dios soberano. Si Dios es soberano, tú tienes que saber algo. Romanos capítulo 5 nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros. Dios ya mostró su amor hacia nosotros. Dios no tiene que quitarte esa enfermedad molesta para que te muestre el amor. Dios no tiene que venir y hacerte prosperar en medio de esa situación compleja que tú estás para mostrarte el amor. Dios no tiene que darte un trabajo mejor del que tienes para que entonces Él te muestre que te ama. Dios no tiene que demostrarte amor de ninguna manera porque Él ya lo mostró. Dios mostró su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo estábamos en el pecado, huyendo de Dios, rechazando a Dios, negando su realidad, negando su existencia, no queriendo humillarnos ante Él, reconociéndolo simplemente como el tatita que está ahí arriba y me bendice, que es una muy buena forma de tenerlo domesticado, de tratar de domesticar a Dios. Y estábamos en esa, arrancando de Dios, escupiéndole el rostro, negando de todas las maneras posibles su bendición sobre nosotros, pero Él aún así corrió, interrumpió nuestro camino, se hizo hombre, murió en la cruz y derramando su sangre en el peor sufrimiento de la historia. Porque nadie ha sufrido como el Hijo de Dios sufrió sobre esa cruz. Nunca, ni tú ni yo, jamás. Nadie ha sufrido ni nadie sufrirá lo que Cristo sufrió sobre esa cruz. Y sobre esa cruz sufriendo, Él te dio salvación. Pagó el precio de una deuda que ni siquiera era de Él, era tuya y era mía. Nosotros adquirimos esa deuda. Nosotros. Allí Él mostró su amor. Entonces Dios ya te ama y ya te mostró ese amor. ¿Quieres que Él cambie la circunstancia? ¿Eres tú el consejero de Dios? ¿Quién ha subido hasta Dios para darle consejo?
¿Quién subió hasta Dios para decirle lo que tiene que hacer? ¿Quién puede venir y decirle a Dios, Dios, no es justo lo que tú estás haciendo conmigo? Dios, no es justo lo que me está pasando. Si te está pasando es porque Dios lo quiso. Dios es justo y todo lo que Él hace es justo. Abraza su justicia, ama su justicia, aunque no la entiendas. Eso significa que Dios es soberano. Significa que Dios te ama, y ya que Él te ama con infinito amor, tú tienes que entender que Dios ha conducido todas las circunstancias y todas las cosas para que estés exactamente donde estás, viviendo exactamente lo que estás viviendo, en esta hora, en este lugar. Dios te ama y Dios es soberano. Así que no fantasees con otra vida, no fantasees con otros planes, no fantasees qué sería si yo viviera otra cosa, porque Dios te está haciendo vivir exactamente lo que Él quiere que vivas, porque este es su plan para ti. Y Dios es amor. Y Dios ya mostró su amor por ti. No necesita demostrártelo con otras cosas pequeñas. Dios ya demostró su amor por ti de la manera más grande. Te sacó del infierno. Te sacó del infierno. Me sacó a mí del infierno. Simplemente puedo agradecerle ese amor infinito. Así que este es el mayor consuelo. Tanto en la vida como en la muerte. Mi mayor consuelo es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor y Salvador Jesucristo. Los invito a orar.